Vamos a grabar y compartir pantalla. Ya. Ya. Para comenzar vamos a recordar un poquito. Ya, me han llegado varios correos de ustedes que me están pidiendo subir las notas de las pruebas porque están muchas notas de las pruebas están en 4 y ustedes sabían que tenían, la única forma de subir esa actividad, esas pruebas era haciendo las actividades de antemano. Y ahora estábamos con esta unidad que se trabaja, ¿cierto? Poesía del siglo de oro, ya que la unidad trabaja lo divino y lo humano del género lírico, ¿cierto? Y para esto les voy a recordar que estas son las guías que tenemos entregadas, que estas 5 guías, más la de hoy, van a significar un punto para la prueba del próximo lunes. Recuerden que el próximo lunes tienen la evaluación de cierre de unidad del siglo de oro, así que con estas 5 guías ya deberían ir con un punto, ya su nota ya sería aún más elevada, ¿ya? Para eso tenemos la guía 1, donde trabajamos sobre el tema del siglo de oro, donde trabajamos las temáticas que se trabajan en este. Espérenme un segundo que me suena el WhatsApp online. Ya, la guía número 1 trabajamos las temáticas que se trabajaban en el siglo de oro, que hablamos sobre lo divino, ¿cierto? Sobre la muerte, el amor, que se trabajaba mucho en esa época. Luego en la guía 2 trabajamos sobre la interpretación de expresiones figuradas, donde trabajamos figuras retóricas. Luego, en la clase de la guía número 3, trabajamos los tópicos literarios, donde hablamos del carpe diem, del tempus fugit, etc. Y luego, en la guía número 4, trabajamos de nuevo la interpretación completa de un poema, ya el significado de las figuras literarias, cómo este significado se abordaba, y también tiene estrecha relación con los tópicos literarios. Y hoy vamos a trabajar sobre la visión de mundo, ¿ya? Que mucho se habla, también se les pide cuando uno trabaja sobre, uno trabaja sobre cuando uno hace análisis literario, también siempre se pide que uno haga una visión de mundo, ¿ya? Entonces esa es la importancia de trabajar esto. Ahora recuerden que hemos estado trabajando desde estas 2 últimas unidades, todo enfocado en cuanto a habilidades, que esto es lo que se les está pidiendo desde ya, si ustedes han investigado sobre la prueba de transición. Entonces, desde la prueba de transición se está trabajando con ustedes que identifiquen tipos de habilidades, ya que significa interpretación, inferencia, etc. ¿Ya? Entonces, por eso es la importancia de trabajar con este paso a paso, ¿ya? Ya, chiquillos, no es azaroso, no es que a mí también se me haya ocurrido trabajar de esta forma, sino que esto les va a servir para 2 años más cuando ustedes estén estudiando para la PDT, y las próximas profesoras que le toquen el lenguaje, si seguimos, también va a hacer lo mismo, ya trabajar en este tipo de, en esta dinámica, ya, que son estas habilidades de lectura. Ya. Entonces, el objetivo de hoy, vamos a trabajar inferir las visiones de mundo que plantea un poema místico, ¿ya? Entonces, eso era lo que estábamos trabajando de la unidad lo divino y lo humano, y por eso hoy vamos a trabajar las visiones de mundo. Ya, para eso, la idea es que ustedes, ¿ya? Respondan las siguientes preguntas. ¿Qué significa inferir? ¿Ya? Porque vamos a trabajar, ¿cierto?, con el poema, inferir las visiones de mundo que plantea un poema místico. Por ende, las preguntas son, ¿qué significa inferir? ¿Y a qué se supone que vamos a trabajar hoy? Si alguien puede responder por el chat o por audio. ¿Qué significa visión de mundo, un poema místico? Si ustedes tienen alguna idea sobre eso. Ya, bueno, ustedes continúan entonces después de la guía, van a tener que responder esta actividad de inicio, ¿ya? Entonces, para seguir, ¿qué es visión de mundo, cierto?
La visión de mundo corresponde a la perspectiva de un texto, ya sintetiza las creencias, la idea, los valores de una cultura, una época sobre la realidad. Ya, por eso es la importancia de cuando uno les pide a ustedes que identifiquen la visión de mundo, porque a partir de la literatura, a partir de la poesía, ¿cierto? Uno puede identificar las creencias de la época, ¿ya? Puede identificar las ideas, cómo vivían, cómo se expresaban, ¿ya? Por eso, por ejemplo, cuando leemos, no sé, leemos un libro de Shakespeare, sabemos que él es Shakespeare por la forma de hablar, ¿cierto? Cómo se comunican los personajes, cómo esta forma, este tono poético de, ya cómo vivían el amor. Entonces, por eso es la importancia de identificar estas visiones de mundo, porque van a ir demostrando esto, ¿cierto? Las creencias que creían las personas, los personajes, o nuestro poeta, ¿cierto? Cuáles eran las ideas que tenían sobre algo, los valores de una época, ¿ya? La cultura y la importancia de, ¿ya? Por ejemplo, hemos trabajado hablamos en la primera clase, ¿cierto?, sobre las temáticas, entonces la importancia de, por ejemplo, lo divino, ¿ya? De hacer poesía en cuanto a un ser superior, ¿cierto? Un ser omnipresente, un ser supremo, entonces, para eso, esa era la importancia, esas eran las creencias de esa época, ¿ya? Eso era lo realmente importante para esta época. Por eso se escribía mucho sobre eso. ¿Ya? Continuamos. Entonces, ¿qué es la poesía mística? ¿Cierto? Que era la segunda pregunta, ¿qué es poesía mística? ¿Ya? La poesía mística surge alrededor de la segunda mitad del siglo XVI. ¿Ya? Sus mayores exponentes provienen de España y México. ¿Ya? Se trata de una poesía que surge a partir de la búsqueda de expresión de las maravillas del alma al entrar en comunión con Dios. Ya, para esto no es azaroso, por ejemplo, de que esta poesía, que es llamada poesía mística, provenga de España y que también sea altamente también realizada en México. Porque si nos vamos a esta época, que estamos trabajando en el siglo XVI, cierto que trabajamos en el siglo de oro, tenemos que dar cuenta también que es el siglo donde se realizan los descubrimientos, descubrimientos entre comillas, ¿cierto? O el choque de dos mundos, que también se le dice, cuando los españoles vienen a América, ¿cierto? Entonces, durante estos siglos, ya, a partir de esto, donde está la gran mayoría, ¿cierto? O toda casi los grandes personajes de la corona española están en México, ¿ya? Entonces, todo, ¿cierto? Ahí tenemos estas no, nosotros éramos capitanía. Ahí en México teníamos como subcorona, ¿cierto? De españoles que vivían ahí, ¿ya? Y ahí teníamos el virrey de México, también había un virrey en Perú, por ejemplo, ¿cierto? Donde eran estos lugares donde había más oro, por eso estaba más rica en cultura, por eso los españoles suscitaban ahí. Y los otros países solamente habían unas pequeñas capitanías, como Chile, ¿ya? Por eso no hay un surgimiento de este tipo de poesía, porque aquí no vivían tanto de españoles y españoles que fueran de este calibre, por ejemplo, que como personajes importantes, como en México, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso ahí surge y hay una rica cultura española en México, ¿ya? Entonces, por eso surge acá en estos dos países. Y entonces dijimos que la poesía mística trata de expresar, ¿cierto?, las maravillas del alma y entrar en comunión con Dios, ¿ya? Es poesía acerca de Dios. Y ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, donde en esta época escriben mucha poesía mujeres, monjas que escriben sobre estas temáticas de lo que les produce, lo que les hace sentir estar con Dios. Entonces, ¿qué será la visión de mundo, cierto? Dijimos que la visión de mundo mostraba ciertas creencias, ideas y valores, y es, por ende, es una búsqueda ya de expresiones de la maravilla del alma al entrar en comunión con Dios, ¿cierto? Van a estar estas dos temáticas, ¿cierto? Van a estar trabajando en conjunto para poder identificar esta visión de mundo, ¿ya?
Entonces, ¿cómo inferir, cierto? ¿Qué inferir significa? Encontrar, cierto, dijimos que hemos hablado sobre esta habilidad, por ejemplo, la primera habilidad que ustedes van aprendiendo desde el comienzo, que siempre va a ser identificar y sintetizar, que sería como una habilidad desde un comienzo, donde solamente encontramos información de tipo literal, ¿ya? Entonces solamente se trabaja con ese tipo de información. Entonces, a partir de la inferencia, uno va a esta búsqueda de pistas donde nosotros realizamos una interpretación de estas. Entonces, ¿cómo inferir una visión de mundo que plantea un poema místico? Primero, tenemos que leer el texto atentamente, determinando cuál es el objeto del poema, ¿cierto? Nosotros habíamos estado identificando siempre que para poder trabajar con un poema, tenemos que identificar el objeto y el hablante, ¿cierto? De qué habla el poema o cuál es su temática, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos identificar aquello sobre lo que se entregan atributos o características, ¿cierto? Luego, empezamos a buscar marcadores de sentimientos, de creencias o de actitudes del hablante sobre el objeto del poema. Es decir, qué palabras o frases nos dicen lo que siente o percibe el hablante sobre el objeto, ¿ya? ¿Cómo se percibe? ¿Qué dice? ¿Qué siente? Y también qué marcadores nos indican las acciones o sensaciones del hablante, ¿ya? Y vamos destacando. Luego, establecer una conclusión en donde se explique la visión del mundo del hablante, ¿ya? Y eso es a partir de la interpretación, organizando las marcas textuales de temas y de creencias, de actitudes y de sentimientos encontrados en el poema. Entonces, el procedimiento sería primero leer el texto atentamente, determinando cuál es el objeto, ¿cierto? De qué habla, cuál es el tema. Luego buscar los marcadores de sentimiento, respondiendo a las preguntas antes mencionadas, y finalmente estableciendo una conclusión. Entonces, así vamos a aplicar la estrategia. Vamos a leer el poema que se llama A Cristo Sacramentado, Días de Comunión, de Sor Juana Inés de la Cruz, una poeta que también era una poeta mexicana, que yo ya le había mencionado, que trabaja sobre la poesía mística, ¿ya? Y es una gran expositora de la poesía barroca y poesía mística del siglo de oro. Dice así: amante dulce del alma, bien soberano, ¿a qué aspiro? Tú que sabes las ofensas, castigar a beneficios, divino imán en que adoro, hoy que tan propicio os miro, de poder llamaros míos, que os miro, que me mimáis la osadía, de poder llamaros mío. Hoy en una unión amorosa pareció a vuestro cariño, que si no estabais en mí, era poco estar conmigo. Hoy que para examinar el afecto con que os sirvo, al corazón en persona habéis entrado vos mismo. Pregunto, ¿es amor o celos? ¿Tan cuidadoso escrutinio? Que quien lo registra todo da de sospechar indicios. Mas, ay bárbara ignorante, y qué de errores he dicho, como si el estorbo humano obstara al lince divino. Para ver los corazones, no es menester asistirlos, que para vos son patentes las extrañas del abismo. Con una intuición presente tenéis en vuestro registro el infinito pasado hasta el presente finito. Luego, no necesitabais para ver el pecho mío, si lo estáis mirando sabio, entrar a mirarlo fino. Luego es amor, no celos, lo que en vos miro. Ya. Entonces, después del paso 1, ¿cierto? Que era leer el texto, dijimos leer el texto atentamente y determinando cuál es el objeto del poema, entonces podemos decir de qué habla el poema. Entonces decimos que habla de Jesucristo, que al entrar se hace uno con el hablante en el rito de la Eucaristía, ¿ya?
Y luego, ¿cuál es el tema del poema? El encuentro con Jesucristo en el acto de comunión en la Eucaristía. Y entonces ese es el objeto, ¿cierto?, del poema. ¿Ya? Jesucristo, ¿cierto?, en este ritual, ¿cierto?, en este rito de la comunión de la Eucaristía. Luego vamos a identificar y vamos a buscar los marcadores de sentimientos, ¿cierto?, de creencias o actitudes del hablante sobre el objeto del poema. Y aquí tenemos estas marcas, ¿cierto? Y aquí tenemos estos dos versos que dice: amante dulce del alma, bien soberano que aspiro. ¿Tú que sabes las ofensas castigar a beneficios? Divino imán en que adoro, hoy que tan propicios miro, que me mimáis la osadía de poder llamaros mío. Entonces ahí, ¿qué palabras o frases nos dicen lo que siente o percibe el hablante sobre el objeto? Ahí tenemos marcada esta, y luego hoy que para examinar el afecto que os sirvo, al corazón en persona habéis entrado vos mismo. Pregunto, ¿es amor o celos? Entonces ahí tenemos estas dos estrofas que nos están dando, ¿cierto?, identificando los sentimientos, ¿cierto?, y las sensaciones, las acciones del hablante. Y luego, finalmente, establecer una conclusión en donde se explique la visión del mundo del hablante. Es decir, en este poema, el hablante se refiere al gozo absoluto que siente al entrar en comunión con Jesucristo mediante el rito de la Eucaristía. Recuerden que es clave el nombre del poema que dice: a Cristo sacramentado, día de comunión, ¿ya? Entonces, para el hablante, el centro de su existencia en cuanto a sujeto que ama está dada por su relación con el Hijo de Dios, ¿cierto?, Jesucristo. En este sentido, este vínculo es planteado como un símil de relación amorosa. ¿Ya? Entonces está haciendo como este símil, ¿cierto?, esta como comparación que está diciendo que es como una relación amorosa, ¿cierto?, este sacramento que está realizando, este rito que está haciendo con Jesús. Entonces, como tarea número 5, que era el de las que yo le había mencionado en la guía, ustedes tienen que analizar la visión de mundo presentado en el poema Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa de Jesús. Ustedes han trabajado con este poema en 2 ocasiones ya, entonces este poema ya está más que leído y solamente he trabajado como el mismo poema porque son como medio complicados de trabajar la poesía del Siglo de Oro, entonces él mismo lo he estado trabajando y ustedes han identificado los tópicos literarios, figuras retóricas y ahora van a identificar la visión de mundo en el mismo. Entonces van a leer el poema y van a identificar y releer las estrofas de la 3 y la 4, cómo describe el hablante la vida terrenal y qué sentido o valoración se le entrega a la muerte en este poema. ¿Por qué? Apoya tu interpretación en versos del poema. ¿Ya? Entonces aquí tenemos Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa de Jesús, que también dijimos que es una monja que también está haciendo poesía, ya que en realidad para la época la única forma de pertenecer a lo académico, ¿cierto?, a la poesía o a la literatura, siendo mujer, era a partir de entregarle la vida a Dios. Entonces, estar con Dios o ser monja, ser parte de la iglesia, era la única forma de poder escribir, de poder leer, de poder tener una vida más académica, que eran las únicas que podían hacerlo. Entonces dice: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después de que muero de amor. ¿Por qué vivo en el Señor, que me quiso para sí? Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero. ¿Qué muero porque no muero? Ay, que larga es esta vida,
Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero. ¿Qué muero porque no muero? Ay, qué vida tan amarga de no se goza el Señor. ¿Por qué si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga? Quítame Dios esta carga, más pesada que el acero. ¿Qué muero porque no muero? Solo con la confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza. No te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida. No me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte y perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Ya. Y para finalizar, como actividad de cierre, ¿cierto? La idea es que ustedes respondan qué diferentes visiones de mundo expresan los poemas leídos. ¿Ya? Nosotros hemos trabajado dos poemas, ¿cierto? Uno de Sor Juana Inés de la Cruz y otro de Santa Teresa de Jesús. Entonces, a partir de estos dos poemas trabajados, ustedes tienen que identificar cuáles son las visiones de mundo que representan cada una de ellas, ¿ya? Y de qué manera afecta en las visiones de mundo de las hablantes el hecho de ser mujeres, ¿ya? Y finalmente, qué visión de mundo puede inferir de la poesía mística, a modo general. Y luego, para recordar nuevamente, ya que ingresaron bastantes compañeros durante la clase, vamos a recordar las 5 guías que están en webclass para ustedes para trabajar esta unidad. Y recordar, si ustedes entregan estas 5 guías, ustedes van a tener un punto base para la prueba del próximo lunes. Ya, entonces tenemos la guía número 1, que trabajamos sobre sintetizar el tema expresado en un poema. Trabajamos distintas, ¿cierto? Yo le expliqué las distintas temáticas que existen durante la poesía del Siglo de Oro, ¿ya? Entonces ustedes trabajaban y tenían varios ejemplos de cuáles eran estas temáticas. Luego, en la guía número 2, trabajamos la interpretación de expresiones figuradas, ya que serían figuras retóricas que se expresan o se utilizan en el Siglo de Oro. Guía 3, trabajamos sobre los tópicos literarios presentes en los poemas, ¿cierto? Trabajamos sobre el carpe diem, sobre el tempus fugit, ¿cierto? Y 4, trabajamos interpretación, ¿cierto? De un poema a modo general, donde trabajamos con los tópicos literarios, con las figuras retóricas y las temáticas. Y finalmente, la guía 5, trabajamos sobre la inferencia de la visión de mundo. Y entonces esta sería la última guía que nosotros estamos trabajando, y trabajamos eso. Ya. Y finalmente recordar, ¿cierto?, que el próximo lunes 30 de noviembre tienen la prueba número 3, ¿cierto? La prueba de unidad número 3, que es de lo divino, ¿cierto?, del Siglo de Oro. Y luego el miércoles 9 de diciembre tienen la prueba de lectura del Túnel de Ernesto Sabato, que sería nuestro último libro de plan lector, ¿ya? Entonces, y que de cierto, del próximo lunes 30 le entrego la guía, porque no vamos a tener una clase de retroalimentación como acostumbramos, ya que viene el feriado y el interferiado del 7 al 8. Entonces el 9 se va a entregar esta guía de prueba de lectura, y con esta guía ustedes irían también con un punto base, que no lo habíamos hecho, para el libro El Túnel. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Comparto también, aquí está la guía que ustedes van a trabajar, de la unidad 3, guía número 5, ¿cierto? Que trabaja inferencias de visión del mundo. Aquí tiene la actividad inicial, aquí tienen el poema de la actividad central, y luego tienen la actividad de cierre. Y todas las guías que se han subido también han estado en este mismo formato. ¿Preguntas, dudas, consultas?